Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas para este viernes, 17 de septiembre del año 2020, y todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, comentar alguna de la que vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy. Contundente, demoledor, una vez más, el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela denuncia la falta de independencia judicial en nuestro país, y esto seguramente puede abonar el camino hacia la apertura de una investigación formal en la Corte Penal Internacional. Habrá que ver si esto ocurre o no. Expertos de la Misión Independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicaron un nuevo informe que denuncia la complicidad del Poder Judicial venezolano en la represión estatal. En 2020, la misma misión había publicado un primer informe que acusaba al gobierno de crímenes de lesa humanidad. Y de esto queremos hablar con nuestro primer invitado. Ya me dirá mi equipo si lo tenemos por alguna vía Zoom o teléfono, que conoce perfectamente el tema. Joel García es abogado y defensor de presos políticos en nuestro país. Por cierto, el fiscal designado por la Constituyente Comunal condenó este informe emitido por la misión de la ONU. Tarek William Saab aseveró que cuando el país se encuentra en procesos de diálogo aparecen estos grupos para intentar mancillar a nuestros funcionarios, y esto obviamente no tiene nada que ver con ningún diálogo o negociación, tiene que ver con posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país y el papel que habría jugado o estaría jugando el Poder Judicial venezolano. Nos acompaña el doctor Joel García. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu gran sintonía. Gracias por invitarme. Doctor, una primera valoración acerca de este nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos que advierte la ausencia de la independencia del Poder Judicial venezolano en el marco de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, ese informe, como bien lo dijiste, es contundente, es demoledor, y no solamente se refiere a la falta de independencia del Poder Judicial, se refiere precisamente a lo que hemos venido denunciando hace mucho tiempo, de que en Venezuela no pudiéramos haber llegado donde estamos, no pudo haber ocurrido todo lo que ha pasado en Venezuela si el Poder Judicial, y cuando yo hablo del Poder Judicial, hablando de los 32 magistrados hasta el último eslabón del Poder Judicial, no hubiese sido posible la complicidad necesaria de jueces y también de fiscales, también de la defensa pública, que poco o casi nada se señala en ese informe, pero la defensa pública ha sido copartícipe en los últimos años de tantas violaciones de los derechos humanos y de los médicos forenses. Fíjense que ese informe habla o describe con lujo de detalle, es una radiografía perfecta de lo que nosotros vemos a diario en los tribunales de la República. No es posible, ¿verdad? Porque un funcionario policial puede cometer un abuso, un exceso, bueno, la tropelía más grande del mundo, si tenemos un fiscal que investigue y pide el enjuiciamiento de esa persona, y si hay un juez que sanciona. Pero no, tanto jueces como fiscales, porque allí menciona, no dicen nombres, sin embargo, menciona en uno que otro, pero nombra de la fiscalía, nombra los tribunales, que son cómplices necesarios. Eso lo hemos dicho nosotros muchas veces. Quieren acelerar una reforma judicial simple y llanamente para evitar la complementariedad
en la Corte Penal Internacional. Pero ese informe es demoledor. No pretenda el fiscal de la Corte Penal Internacional tener esperanza de que en Venezuela, por nombrar comisiones, ayer el fiscal dijo que iba a nombrar a 4 fiscales para investigar la violación de derechos humanos. No, ahí existe una fiscalía de hace mucho tiempo, ahí están las leyes, ahí están los jueces. No, es falta de voluntad porque ellos son los que cometen estos crímenes atroces contra los seres humanos y en especial a la oposición o la disidencia en Venezuela. Entonces, el resumen que yo puedo decir, para resumir ese informe, lo que dice allí, que tanto tribunales como fiscales, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública Nacional y médicos forenses son cómplices necesarios de estas violaciones a los derechos humanos. Ahora, doctor, en el informe, extenso informe, dice la misión que el documento se centra en el papel del sistema de justicia en la investigación y persecución de opositores al gobierno, reales o percibidos, y en la perpetuación de la impunidad de la violación de los derechos humanos y delitos cometidos contra ellos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es que el informe, mire, este informe es demasiado, pero demasiado exacto con lo que ocurre en Venezuela. Son los jueces quienes toleran y permiten esto. Cuando ellos hablan de órdenes de aprehensión retroactiva, eso lo he visto yo. Hay personas que han aprendido, no tienen orden de aprehensión, y el juez elabora una con fecha anterior. He visto allanamientos sin orden, donde el juez también elabora la orden de allanamiento posterior al allanamiento. Los fiscales no actúan. Le voy a decir algo. En Venezuela desde hace mucho rato, hace mucho tiempo, creo yo que desde el 2007 en adelante, en Venezuela el Ministerio Público quedó a merced de la inteligencia y contrainteligencia en Venezuela. Usted ve un expediente de eso, el fiscal ni siquiera sabe lo que está allí. Y le voy a poner este ejemplo. En estos días pretendieron exhibir un CD que contenía un flujo de comunicaciones y de llamadas telefónicas entre el diputado Juan Carlos Requesén, el diputado Julio Borges y el hoy fallecido y asesinado por el SEBIN, el concejal Fernando Albán. La juez quiso sorprendernos mostrándonos un CD contenido de todo ese flujo de informaciones emanado de los operadores de telefonía celular, y cuando metió el CD en el computador no tenía data alguna. Y la Fiscalía lo promovió como un elemento de prueba. ¿Usted cree que si la Fiscalía hubiese realizado esa investigación no sabría si eso estaba vacío o no estaba vacío? Nada, porque la inteligencia o la contrainteligencia le entrega el expediente al fiscal y el fiscal lo que hace es el triste papel de accionar contra la persona. Pero si hay algo mal instruido en estos últimos años, son todos esos expedientes y todos comienzan con un informe de inteligencia o de contrainteligencia y el fiscal lo que le queda es hacer el papel del titular de la acción penal. Pero en Venezuela, quien verdaderamente de conducir, entre comillas, los procesos contra los disidentes contra inteligencia nacional. Ahora, el informe efectivamente es especialmente detallado con relación al papel de cada una de las instituciones, incluyendo el Ejecutivo Nacional, y yo le pediría un comentario al respecto, doctor. ¿Qué puede decirnos? El Ejecutivo Nacional obviamente es quien dirige todo, pues que no le podemos llamar proceso, porque es que no es un proceso, porque son órdenes simplemente que acatan jueces y fiscales. El Poder Ejecutivo, y lo podemos ver cada vez que se aprende o se secuestra a una persona que puede ser opositor o no, o en todo caso tiene una forma de pensamiento contraria. ¿Quiénes son los voceros para dar las ruedas de prensa? Los que muestran, los que exhiben. Fíjense que allí hace mucho hincapié de que sacan confesiones, hacen videos en los centros policiales con ausencia de fiscales, ausencia de defensores asignados, los sacan a la luz pública y después esos videos, muchos, no forman parte del expediente. Aquí quien lleva las riendas de todo ello es el rienda de todos los poderes en Venezuela, porque ahora hasta la Asamblea Nacional también tiene el poder sobre ello. Eso es todo lo que dice ese informe es totalmente cierto. Yo lo avalo en un 100% todo lo que dice ese informe.
¿Recuerda el informe cómo fue conformado el actual Tribunal Supremo de Justicia? Y es como, si me permite, el pecado original. Es el ente rector del Poder Judicial venezolano y yo le pediría un comentario. Ellos recuerdan, bueno, la maniobra de la legislatura saliente en una sesión extraordinaria por mayoría simple, cuando nombra a 13 magistrados y 21 suplentes del máximo tribunal. ¿Qué puede decirnos, doctor? Mire, eso es tan cierto. Es más, se queda corto, porque nos podemos ir mucho más atrás. Nos podemos ir a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Nos podemos ir cómo cesaron a todos los magistrados del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia para entonces y nombraron unos magistrados provisionales allí. Se aprueba la Constitución de 1999 que establece cuáles son las condiciones y requisitos que debe reunir una persona para ser magistrado de ese alto tribunal, y las personas que habían nombrado, que conformaban ese Tribunal Supremo de Justicia incipiente, muchos de ellos no cumplían con esos requisitos. Se introdujeron recursos de nulidades contra esas personas. ¿Y qué dijo ese mismo tribunal? Que esos requisitos eran para los que venían, para los que estaban no aplicaban esos requisitos, y desde allí mismo, de ese mismo entonces, de 1999, nuestro Tribunal Supremo de Justicia nació mal. Es decir, el origen de ese Tribunal Supremo de Justicia nació mal. Y posteriormente vemos cómo en el año 2015 se nombran a esos magistrados y suplentes de forma expedita, express, y es lo que tenemos hoy en día. Y además también, cuando en aquel año 2007, que el referéndum revocatorio de la aprobación, perdón, de la reforma de la Constitución, que fue derrotada, vemos cómo aumentaron la cantidad de magistrados para ellos tener el poder. Mire, el primer responsable es ese Tribunal Supremo de Justicia, y después vendrán jueces y fiscales. Pero no tiene sentido reformar leyes, hacer leyes, si tenemos ese mismo Tribunal de Supremo de Justicia que ha legislado durante todos estos años el código totalmente deformado a la luz de lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo en sala constitucional. Ayer circulaba por allí un proyecto de ley supuestamente aprobado en segunda discusión en la Asamblea Nacional sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y ellos lo que pretenden es todas las tropelías que han hecho durante años, ahora sí ponerlo como que no se debe hacer. Es absurdo. Mire, ese Tribunal Supremo de Justicia es el primer responsable de todas las violaciones a los derechos humanos que existen en Venezuela y existirán en Venezuela, porque yo sé que eso no se va a acabar. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. ¿Qué impacto tiene que este Tribunal Supremo de Justicia tenga la capacidad o la atribución de nombrar jueces provisionales a través de la Comisión Judicial? Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, que advierte sobre la falta de independencia del Poder Judicial, lo cual ya sabemos ha sido denunciado permanentemente en nuestro país, pero tiene especial importancia en momentos en los cuales se discute en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional si abrir o no una investigación, tomando en consideración o evaluando si los casos que están denunciados allí, los posibles delitos de lesa humanidad, serían investigados o no en Venezuela. Nos acompaña el doctor Joel García. Yo les hago una inquietud sobre los jueces provisionales y agregaría más la situación de los fiscales provisionales. En el informe hablan del papel de la Fiscalía bajo responsabilidad de Tarek William Saab, que eliminó efectivamente la carrera fiscal al aprobar una resolución que declaró que todos los funcionarios del Ministerio Público ocupan cargos de confianza y pueden entonces ser nombrados e instituidos discrecionalmente. ¿Qué puede decirnos, doctor? ¿Qué impacto tiene esta situación? Total. Precisamente esa es la razón de que todos los jueces y fiscales cumplan instrucciones. Los jueces y fiscales en Venezuela son unos delegados más del Poder Ejecutivo. Ellos simplemente se dedican a acatar las decisiones o las instrucciones que le emanen de, como siempre ellos hablan, de más arriba. Vemos cómo se designan los jueces. En Venezuela se promulgó el Código de Ética del Juez Venezolano, donde se establece la jurisdicción disciplinaria de los jueces. Es decir, que para poder destituir a un juez se debe seguir con un procedimiento, de permitirle su derecho a la defensa, y el tribunal disciplinario, previa permítase que él se defienda, se le podría destituir. Sin embargo, la Sala Constitucional suspendió, ¿verdad?, ese artículo que se refería a todos los jueces de la República y dijo que eso aplicaba única y exclusivamente a los jueces titulares, a los jueces que han ingresado a la carrera por concurso. Ya hoy día, por ejemplo, en el ámbito penal en el que me desenvuelvo, no existen jueces de carrera. No, yo creo que no existe ni uno solo. Todos son provisorios. Igualmente, Tarek William Saab apenas llegó al Ministerio Público, lo primero que hizo es esa resolución que usted mencionó y colocar que todos los fiscales tenían cargos de confianza y en consecuencia, teniendo un cargo de confianza, puede ser destituido, despedido en cualquier momento. Esa es la razón de ser, porque lo que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público lo que tiene son soldados que lo que hacen es cumplir instrucciones. Igualmente, reciente la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional decía de que en Venezuela había una inacción por parte de los tribunales y el Ministerio Público para investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que ha ocurrido en toda Venezuela. Por eso es que me preocupa un tanto ahorita que en la mesa de negociación que se está celebrando en México, con la participación de varios países como veedores de esa negociación, uno de los puntos que habla allí es de que piensan reinstitucionalizar el poder o el sistema de justicia en Venezuela. Pienso yo que ellos van apuraditos, quieren que eso se haga así, para decirle a la Corte Penal Internacional de que en Venezuela sí tenemos unos tribunales independientes, que tenemos unos tribunales transparentes, idóneos, para perseguir y enjuiciar y castigar a los responsables de estos derechos humanos, de la violación de estos derechos humanos. Véanse que eso es punto de agenda, y yo lo que creo, y si se aprobaron estas leyes de reforma del Código, etcétera, y sé de primera mano de que en el Palacio de Justicia han entrevistado a varias personas para ver si los nombran como jueces de la República. Pero esas entrevistas las está haciendo es la Asamblea Nacional actual. Igualmente, la llamada reforma judicial de estos 60 días que se dieron han liberado a cualquier cantidad de personas, y quienes liberan y ordenan liberar son los diputados que están conformando esa asamblea. Tal reforma es simplemente una puesta en escena para hacer ver de cara a la comunidad internacional y especialmente a la Corte Penal Internacional de que el sistema judicial en Venezuela es otro y que va a cambiar y tiene voluntad de perseguir y sancionar a estas personas perpetradoras de los derechos humanos y así acabar con la cadena de mando, que es el temor que ellos tienen.
Doctor, sobre las prácticas de tortura nazis que figuran en el informe, ¿qué puede comentarnos? Mira, eso no sabía que se denominaba de esa manera, ¿verdad? Y tampoco sabía el origen de estas prácticas, pero sí se cometen. Y se cometen a diario. Y es la que más ha tomado riendas en la investigación. Si a Joel García lo están buscando por X o Y de situación, si no me encuentran, toda mi familia vaya a parar a las cárceles hasta que yo me entregue. Ahí hay un ejemplo muy claro que es el del señor Marrón, el de Donald Prop, cómo secuestraron a su padre para hacerlo venir y todo lo que se narra sobre ese caso en específico. Eso se viene practicando desde hace mucho rato en Venezuela, pero hace muchísimo rato. Este informe verdaderamente detalla no solamente las torturas que ya detalló en el informe anterior, sino la razón por las cuales se cometen estos hechos. Y la razón es porque jueces, fiscales, Defensoría Pública y Defensoría Nacional, Defensoría del Pueblo, perdón, son los cómplices necesarios para ello. Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Continuamos, amigos. Ahora más, palabras menos, hablando acerca del informe de la misión de determinación de hechos. Y nos decía el doctor que no sabía que las prácticas que ocurren o se han denunciado en Venezuela también eran propias de los nazis, como lo recoge el informe. Yo le preguntaría, doctor, sobre el papel de los cuerpos de seguridad del Estado que está descrito en este documento para, digamos, pensar en las responsabilidades por estos hechos. ¿Qué puede decirnos? Mire, los cuerpos policiales en Venezuela, y no hay ni uno solo que se pueda excluir, están contaminados, están podridos. La tortura forma parte de la cotidianidad, forma parte de la cultura policial. La extorsión forma parte de la cultura policial. Porque no solamente es la tortura, sino la extorsión. Todos los días a mí me llegan personas a informarme de que lo citó, por ejemplo, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a tomarle una declaración y la amenaza es: te voy a dejar preso si no me buscas tal cantidad de dinero. Y estamos hablando de miles de dólares lo que solicitan esos funcionarios todos los días. Entonces, no solamente la tortura, sino la extorsión que está dentro de todos esos cuerpos policiales. En Venezuela, pensando en una Venezuela posible y democrática, los cuerpos policiales hay que desmantelarlos completamente, desde sus directores hasta el último, y después ver quiénes serán los que van a ocupar esos cargos. Incluso, yo me atrevo a ir más allá, llamar a todas esas personas que formaron filas en los otros cuerpos policiales para que reconstruir esos cuerpos policiales, porque están totalmente podridos. Entonces, todo el sistema de justicia, porque el sistema de justicia también incluye al sistema penitenciario. Usted ve el sistema penitenciario y está lejísimo, está años luz de lo que reza el artículo 272 de la Constitución Nacional, donde describe, dice cuál es la bitácora de seguimiento que debe tener un sistema penitenciario. Todo el sistema judicial, incluyéndonos a los abogados en libre ejercicio, ese sistema está podrido porque los abogados en Venezuela se han convertido en unos simples gestores. En Venezuela vemos cómo en esos tribunales cobran por todo. Entonces los abogados se limitan es, yo le llego al juez, yo cuadro con el juez, yo cuadro con el fiscal, y nadie defiende, nadie investiga. Ya los académicos quedaron en segundo plano porque no vale la pena ser un gran abogado estudioso del derecho
sino tener en la agenda telefónica los contactos necesarios para yo poder conseguir lo que pretendo conseguir con ese cliente. Ahora, doctor, lo grave del informe es que denuncia que se ha establecido un sistema que permite la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Y yo le pediría un comentario a propósito de lo que está en juego y lo que está en marcha en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Fíjense, anoche nosotros tuvimos ayer audiencia del caso conocido como el magnicidio frustrado. El diputado Juan Carlos Requesén pidió el derecho de palabra ayer para solicitarle a la juez de la causa y a los fiscales del Ministerio Público que allí estaban sentados, precisamente fiscales que se mencionan reiteradamente en ese informe, y la juez también se menciona reiteradamente en ese informe, que por favor leyeran ese informe que no lo dice Juan Carlos Requesén, sino lo está diciendo la misión de la ONU, lo que está diciendo es que ellos son cómplices necesarios de todas estas tropelías. Bueno, la juez lo tomó a mal, se ofendió, dio su pataleta allí, los fiscales ni se inmutaron, pero el diputado Requesén se los dijo anoche en su cara. Lo que recoge el informe y de cara a lo que se avecina en la Corte Penal Internacional, ojalá que el fiscal Karim Khan tome muy en cuenta ese informe. Y no le basta decir de que vamos a prometer tener un poder judicial robusto, que vamos a hacer, porque si algo tiene este régimen, tiene mucho futuro, pero no tiene presente ni pasado. Basta ver cuántas obras no han prometido, cuántas cosas han prometido que no han cumplido. Este gobierno o este régimen ahorita va a tomar como bandera la reforma del sistema judicial, lo va a tomar, pero el fiscal Karim Khan debe leer ese informe detalladamente y que sepa que en Venezuela no será posible tener un sistema judicial verdaderamente transparente, idóneo, imparcial, mientras esta gente esté allí, porque ellos son copartícipes, ellos están involucrados en las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo usted va a pretender decir que el fiscal Tarek William Saab va a querer investigar cuando él es uno de los autores o partícipes de todas estas cosas? ¿Cómo es que el Tribunal Supremo de Justicia en su presidencia va a querer que aquí se investigue cuando ellos están involucrados en todo esto? Entonces, ojalá que la complementariedad llegue a la Corte Penal Internacional y acción sobre estas personas. Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca
de este nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por el contacto. Pues gracias por atendernos. Yo le pediría un primer comentario acerca de, bueno, este documento, una vez más, demoledor sobre lo que ocurre en nuestro país y sobre todo el impacto que tiene la falta de independencia judicial en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes de este informe que presenta la Misión Internacional de Independientes sobre los hechos en Venezuela es que focalizó el tema del sistema de justicia y paralelamente se está llevando a cabo también un análisis en la Corte Penal Internacional sobre el interés que hay de la justicia si en Venezuela se pueden procesar a los autores tanto directos como indirectos de los crímenes que fueron calificados de lesa humanidad. Y en esta etapa tan importante, este informe juega un papel muy, pero muy relevante. ¿Por qué? Porque no es un informe levantado en base a los que dicen los Twitter o a los que dicen comentarios, sino que es llevado a efecto de primera mano en cuanto a lo que tiene que ver de entrevistas tanto a víctimas, abogados, jueces, fiscales, funcionarios incluso de la Defensoría, tanto del pueblo como de la Defensoría Pública. Y la calificación en cuanto al número de personas que fueron entrevistadas, simplemente lo que podemos decir es que tenemos un sistema de justicia corrupto, débil y que forma parte de un patrón para la represión en cuanto a la persona que piense diferente, a la disidencia. Y en ese sentido se dan incluso una de las cosas relevantes es que incluso aparece en el informe nada más y nada menos que en el año 2020 más de 800 jueces provisorios fueron nombrados. Y usted sabe que los jueces provisorios no tienen carrera judicial y que simplemente en 5 líneas los nombran y con 2 líneas los votan. Y que lamentablemente la justicia ha sido como parte de la persecución a la disidencia política en nuestro país. Entonces esto, por eso, tiene una relevancia muy importante para el análisis, que en estos momentos, yo estoy seguro, María Alejandra, que en estos momentos la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando este informe que ya deben tener en su mano. Ahora, yo quiero preguntarle a nuestro invitado acerca de las posibles responsabilidades de lo que está denunciado allí. Lo comentábamos con nuestro invitado anterior, es un sistema completo que incluye a funcionarios de distintas ramas del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo y de los cuerpos de seguridad. Yo le pedí un comentario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que ahí se ve incluso en cuanto a entrevistas que se realizaron. Por eso es que no se puede en ningún momento descalificar este informe, porque es tomado de primera mano. Mire, es diferente cuando usted por lo menos levanta un informe sobre un análisis de violación de derechos humanos en cuanto a fuentes de que dijeron tal cosa, a diferencia a personas que precisamente están viviendo las persecuciones y las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas, y además de ello incluso incluye este informe violencia sexual, que hay un patrón que ponen aquí de manifiesto
sobre declaraciones de altos funcionarios y que son inmediatamente ejecutadas por jueces para dejar privados de libertad y además de ello imputar a las personas por diferentes delitos en nuestro país. Y esto aquí por lo menos juega algo muy importante en cuanto a la relevancia que tiene de esta cadena de mando. Por lo menos hacen hincapié en lo que son incluso casos como el de Pernalete, caso el del capitán Acosta Arévalo, caso el del concejal Albán, que mencionan simplemente de que fueron cambiadas las calificaciones, pero en ningún momento fueron investigadas las cadenas de mando y de altos representantes que tienen responsabilidades en estos delitos. Y por eso aquí juega algo muy importante de relevancia en esto, María Alejandra, de que cuando están precisamente analizando si un Estado quiere y puede procesar a responsables de presuntos delitos de lesa humanidad, nada más y nada menos, que es una calificación que por lo menos tiene competencia la Corte Penal Internacional. Eso es aquí lo que está jugándose en este informe que están presentando representantes de la Organización de Naciones Unidas que acaban de presentar. Y algo muy importante, que ellos presentaron el informe en una rueda de prensa y lo consignaron en el Consejo de Derechos Humanos. Y el próximo 24 de este mes viene la discusión con los representantes que conforman el Consejo y algunos representantes de la sociedad civil lo que se puede simplemente finalizar de este informe tan importante es que cuando tú lo desarmas te encuentras que por lo menos de 183 casos en cuanto a la persecución política, 102 hubo declaraciones de altos funcionarios para dejar privados de libertad a personas. Y además de ello, por lo menos de la grave situación analizada en cuanto a tortura, de 183 casos, en 113 hubo tortura. Y eso en ningún momento se puede descalificar porque está precisamente desarrollado con nombres y apellidos en cada uno de estos casos como tal. Incluso toman una parte que yo creo que es muy desagradable, que es la calificación que tiene que ver que impulsaban en tiempo de los nazis, que no solamente dejaban privado de libertad a la persona, sino que incluso iban por la parte familiar también, por padres, por familiares como tíos, como hijos, primos, y este tipo de persecución aparece en este informe tan importante. Incluso además hubo graves violaciones de derecho a la defensa de las personas que nombraban sus abogados y en ningún momento lo dejaban darle ese derecho a la persona imputada. Incluso yo creo que Joel, que usted lo tuvo antes que a mí en el programa, también fue objeto de ese tipo de situaciones, de que querían ingresar al Palacio de Justicia para conocer el expediente, para darle la asistencia a la persona y no los dejaban ingresar. Eso también está desarrollado en este informe que es tan importante. Y yo creo que lo que se puede concluir en esto, María Alejandra, es que está desarrollado totalmente un patrón de represión de todo el sistema de justicia.
Mire, ahí incluso, que es importante decirlo, en cuanto a lo que tiene que ver en este informe de las recomendaciones que dan, le hacen recomendaciones al régimen, le hacen 7 recomendaciones a la Asamblea de Maduro, le hacen una recomendación también a la Defensoría del Pueblo, le hacen 16 recomendaciones a los jueces y a las juezas, le hacen 6 recomendaciones al Tribunal Supremo de Justicia. O sea, en total, dentro de las 43 recomendaciones que por lo menos desarrolla este informe para cada una de las ramas del sistema de justicia, simplemente nosotros lo que podemos concluir en este informe tan importante es que va a servir para un análisis de relevancia para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sobre este tema quisiera preguntarle, y le dejo la siguiente inquietud, porque tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, reaccionaba ayer en sus redes sociales al informe. Ella agradecía profundamente la publicación del documento. Allí se evidencia, decía la señora Pernalete, de forma clara y contundente que no existe imparcialidad ni independencia de los poderes públicos, especialmente del sistema de justicia. En consecuencia, no nos darán justicia verdadera, no solamente en el caso de nuestro hijo, sino en los de cientos de venezolanos asesinados en manifestaciones durante estos años. En Venezuela no se quieren adelantar los juicios. Yo le pedí un comentario sobre la reacción de la señora Elvira, pero también la expectativa de cara a la posible apertura de una investigación formal en la Fiscalía de la Corte Penal por presuntos delitos de lesa humanidad, tomando en cuenta lo que está denunciado, insisto, en este reporte, el último informe de la Misión de Determinación de Hechos. Le ruego, permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos hoy con Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Nos acompaña Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Yo dejo una inquietud sobre la expectativa que tienen los familiares de las víctimas de posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, sobre lo que puede ocurrir en la Corte Penal, en instancias internacionales, luego de este informe. Le pedí un comentario y agregaría más. ¿Qué puede decirnos sobre la declaración de Tarek William Saab condenando el documento y advirtiendo que esto responde a los diálogos que están en curso en México? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, voy a empezar por lo último, por lo de el fiscal del régimen. Mire, yo creo que da vergüenza las declaraciones de una persona que para todo quiere estar dando declaraciones de que defiende derechos humanos o que defendió derechos humanos, porque en la actualidad él incluso está siendo investigado porque forma parte de lo que tiene que ver este entramado, tanto de represión,
de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, de desapariciones y de tortura, que incluso él decía ayer, descalificando este informe en lo que tiene que ver de las actuaciones que han hecho, de qué esperaban, ¿no? ¿Tú sabes qué esperaba el ciudadano común y corriente, Tarek William? ¿Sabes qué esperaba el pueblo? De que defiendan lo que tiene que ver un Estado de Derecho y los derechos humanos de cada uno de ellos, y no que formen parte de todo lo que tiene que ver con las descalificaciones y con las desapariciones de sus hijos y las torturas, y que muchas personas que más bien debieran estar trabajando para buscar a los responsables de todos estos crímenes, lo que están es simplemente ocultándolo y siendo parte de todo este entramado de corrupción, todo este entramado de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales. Y que en algún momento todo dictador, todo persona arbitraria es así, arrogante, pero en un momento llegará la justicia. Y yo creo que estamos en unos momentos muy importantes, porque ahorita lo que está precisamente haciendo contrapeso a todo este poco de arbitrariedades que hay en mi país son los organismos internacionales. Y cada uno de los informes que han presentado, tanto la Oficina de la Alta Comisionada, tanto la Misión Internacional de Hechos, tanto la Organización Internacional del Trabajo, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso los diferentes mecanismos que hay de grupos de trabajo de desapariciones forzadas, grupos que tienen que ver con el tema del Comité contra la Tortura, o el de libertad de expresión, de los ataques que se han hecho a los diferentes medios de comunicación, a los diferentes periodistas, y que incluso hoy en nuestro país nosotros estamos hablando, pero también hay periodistas presos, hay personas que luchan por derechos humanos, como el grupo de redes que se encuentra detenido, su presidente Javier Tarazona con su hermano y otro miembro de esa agrupación, y otros que se encuentran bajo medidas cautelares, como el de Azul Positivo, que trabajan el tema de la ayuda humanitaria. Yo creo que lo que yo le pudiera responder a este irresponsable es que en algún momento la justicia estará al frente. En algún momento todos nosotros podemos decir a cada persona que ha descalificado, a cada persona que ha incurrido en este tipo de delito, tanto directa como indirectamente, tendrá que estar al frente de una máquina para responder por estas graves situaciones que han vivido los venezolanos, y que le han arrancado a sus hijos, y que le han desaparecido a sus hijos, y que le han asesinado a sus seres queridos. En algún momento, miren, María Alejandra, uno conoce muy bien el sistema y las cárceles de nuestro país, y estos tipos de arrogantes son cobardes, ¿sabes? Son cobardes. Y llegará el momento que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Y por eso todo este esfuerzo que se está haciendo, todo este esfuerzo que están haciendo las víctimas, que con todas las persecuciones, con todo el miedo que intentan imponer, siempre están parados frente en los momentos que se les llama para que den sus respectivos testimonios. Y eso es lo que hay que proteger, y eso es lo que hay que fortalecer. Humberto Prado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, la mañana de hoy, reaccionando al último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Él es comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención a las víctimas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Ulitzar Calla. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR